Shalom. Vamos a continuar con esta porción Naso. Esta porción que obviamente trae muchas narrativas, incidentes que aparecen ahí para corregir, en el que no todos son negativos, hay incidentes positivos, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero lo que hay que tener muy en cuenta en esta porción es, y en este libro en general, es que aquí se trata de lo que hay en este mundo, de las acciones de este mundo. En el desierto simplemente quiere decir que no estamos corregidos, y así es el estatus, el estado de todo mundo en este mundo. No estamos corregidos. Y el llegar a la tierra prometida, pues quiere decir que habría una corrección. Es como si nos dieran la instrucción de la Torah y nos dieran todas las parábolas y todo lo que pasa, el mundo de causa y efecto, las consecuencias, y entendiéramos a la primera y reparáramos y corrigiéramos nuestras vidas, y no solo dejaríamos de hacer lo que no está bien y haríamos lo que debemos de estar haciendo, y corregir todo lo que estaba mal, y reparar lo del daño que hicimos, restaurar, aceptar la responsabilidad. Si todo eso se hiciera continuo, ¿no? Pues quiere decir que pues en el pequeño viaje en el desierto hubiéramos entendido, hubiéramos llegado a la tierra prometida y la hubiéramos abrazado. Pero pues obviamente no pasó eso. No pasó eso porque el mismo libro está describiendo cómo estamos. Lo que nos cuesta trabajo aceptar que cometimos un error, aceptar que hicimos mal, aceptar que se pudo haber dañado a alguien. Y ese es lo que cuesta trabajo corregir. No solo que me digan, oye, no hay que robar, y tú digas, sí, tienes razón, está muy mal, qué feo es robar, quitarle a alguien más lo que tiene, y lo entiendas y digas, ya no voy a robar. Pero si por X o Y razón causaste o hiciste algo que fuera similar a robar, y entonces habría que reparar el daño que creaste, lo que corregir, ¿no? Y ya no volverlo a hacer. Y así sería con cualquiera de las instrucciones que tenemos, y esa es justamente la dificultad, y una dificultad que está puesta en la historia porque llegó el pueblo de Israel junto a la tierra prometida, a cruzar a la tierra prometida, y no pudieron, no tuvieron la fe suficiente. Y todas las historias de lo que se va a tratar es de cómo estamos nosotros, cómo está nuestra alma. Y obviamente pues es este manejo de, muy bien, toda la información que ya tenemos del Eterno, de unirnos con el Eterno, de la relación que busca el Eterno, pero pues ahora se regresó a mostrarnos a nosotros cómo estamos nosotros. ¿Estamos aptos para tener tal relación? Porque pues en primera instancia va a parecer que la relación con el Eterno nada más lo estamos buscando por beneficio propio,
o porque quiero algo, o porque me gustaría que se hiciera algo en este mundo como yo quiero, ¿no? Y por eso quiero la relación con el Eterno, para poder controlar este mundo, pero no es así, no es así como funciona. Y es justamente estos pequeños asuntos que nos quiere corregir la Torah. Y aquí en este libro, ¿no? Este espejo en que nos muestra cómo somos y que vemos lo que hay que corregir y las partes que hay que corregir, ¿no? Porque sucede que para la acción, ¿no? Era importante la intención que teníamos para la acción, y pues esta intención está influenciada por nuestras emociones. ¿Cómo tenemos estas emociones, no? Estas famosas tribus de Israel, que son la forma en que tenemos educadas las emociones, y entonces habría que buscar estas emociones positivas y hay estas emociones negativas. Y por eso cuando te hablan de miembros de la tribu de Israel, ¿no? Los hijos de Jacob, los hijos de Jacob tienen características buenas, muy buenas, a veces son sádic, ¿no? Pero también tienen sus detalles o sus características negativas que tienen que corregir. Y entonces nos está hablando de estas emociones que tenemos, que decimos, ay, sí, soy bondadoso, ok. Es una emoción que quiero dar, ¿no? Sí quiero hacer ese asunto de dar, de la generosidad, ¿no? Y tengo una emoción que al dar me siento emocionado, me siento muy bien y me ayuda. Ok, pero entonces hay que ver si estás siendo generoso por la emoción de sentirte grande, de sentirte dadivoso, de sentirte, ok, hacia dónde te está llevando la emoción, ¿no? Y claro, la emoción también está del lado negativo, ¿no? Al mismo tiempo que dices, yo voy a ser generoso, ¿no? Y dices, yo voy a dar. Y en cierto momento te llega otra vocecita y detienes lo que vas a dar y dices, ok, ¿para qué lo vas a usar? ¿O para qué lo que voy a dar, para qué se va a ir a usar? ¿Se irá a usar para algo bueno, para algo malo? Mejor no doy. Ok, entonces ya estás pensando en dar y no dar al mismo tiempo, porque entonces ya tienes emociones de que una emoción si quieres dar porque te sentías muy bien dar, y otra emoción no quieres dar porque entonces ya te pegó una cierta emoción que a lo mejor pues ya no quieres compartir, o tienes dudas o tienes otro tipo de pensamientos, y entonces ya empieza todo un proceso en la mente, ¿no? Estás pensando de más tal vez, y empieza un proceso en las emociones, y ya de por sí cuando metí las emociones al asunto, de que si estoy dando para sentirme bien, o cuando doy me siento muy bien y me siento más grande y más generoso y más, pero a lo mejor no es la emoción correcta para dar. A lo mejor estoy amplificando demasiado las emociones, y a lo mejor tengo que controlar las emociones. Y de eso se trata muchas de las historias de los hijos de Israel, ¿no? De este tipo de control, ¿no? Y esto, ahorita viendo que ya hay alguna pregunta por ahí, y es bueno, pregunten, porque es justamente como podemos despejar nuestras dudas o
o barreras, obstáculos que tenemos enfrente y por lo que no podemos avanzar, ¿no? Están preguntando específicamente el trabajar la emoción del enojo, ¿no? Que obviamente en lo que ahorita estaba contando una emoción que me hace sentir bien, ¿no? Yo doy y tengo una emoción que me hace sentir muy bien. Y doy 10 pesos, ¿no?, a alguien que necesita. Ay, me siento bien porque di 10 pesos, ¿no? Ok, ¿por qué no di 20 o 40 o 60 o 100? Porque a lo mejor con 10 me sentí bien y ya eso es lo que quería. Mi emoción me llevó a dar 10 porque esa ya es suficiente emoción para mí para sentirme bien y tener una sonrisa todo el día. Pero entonces hay que fijarnos muy bien cómo las emociones se están aplicando a lo que hacemos, ¿no? Y si hay una emoción de enojo, una emoción que es claramente negativa, que va del lado negativo, y eso lo entendemos naturalmente, ¿no? Que cuando me enojo, ya mis acciones van a variar, ¿no? Si la Torah decía, bueno, me estabas instruyendo, me estabas sugiriendo que fuera generoso, y bueno, me malayudó esta emoción de sentirme bien por dar, y sí di. Pero hay la emoción de enojo, que me puedo enojar y puedo no dar. Pero ya fue negativo, ya me evitó que hiciera lo que el Eterno me dijo que hiciera. La misma emoción, enojo, puede hacer que yo haga cosas, como dicen por ahí, por berrinche, ¿no? De que me digan, oye, no se puede hacer esto. Y yo me enoje y diga, no, pues yo lo voy a hacer porque quiero, ¿no? Claro, estoy amplificando, digamos, esa emoción hacia el lado del deseo de recibir, ¿no? Y ese es el asunto de las emociones. La educación de los hijos de Israel, porque las emociones son las tribus, ¿no? Es poder medir qué tanto la emoción influye en el pensamiento y influye en la intención de la emoción. Porque así como están poniendo la pregunta del enojo, ¿no? El que están poniendo por ahí de que, ok, se tiene una idea que siempre se tiene la razón de enojarse. Ok, ahí ya tenemos una influencia al lado del pensamiento, ¿no? Conste que aquí ya estás pensando en que tienes razón. Y eso habría que evaluarlo muy bien, ¿no? Si realmente tienes la razón. Y aquí todavía es de una emoción, ¿no? La razón para enojarte o para estar contento, ¿no? Y entonces esa es justamente las complicaciones, este es análisis psicológico, podría decir, de la mente, de cómo estamos, de qué pensamos, y realmente de si tendríamos razón de hacer algo. Algunas instrucciones de la Torah, ¿no?, que te dicen, ok, la Torah te instruye en un camino que puede ser restrictivo y te regula, o puede ser un camino en el que diga, bueno, ¿quieres ser generoso? Sé generoso, comparte, da. Ok, y quiere decir que yo ya tengo una guía, ¿no?
Pero la Torah muchas veces no está dando una razón específica, no me está dando una razón para ser generoso. Me está diciendo que si soy generoso, esa acción hecha con altruismo, en el sentido de que no estoy pensando en ninguna ventaja para mí, no estoy pensando en mí mismo, beneficiarme de la acción, simplemente doy y comparto. Es una acción altruista que le gusta al Eterno. Y como esa acción la haces de ese modo, tiene una ventaja o una consecuencia positiva, tiene una bendición, y está puesto en la Torah. No dan una razón específica por qué tienes que ser generoso. No, te dan que como consecuencia va a tener una bendición. Pero en realidad si te dieron una razón por todos los mandamientos, pues sería para que vivas, ¿no? Para que estés con el Eterno, para que te unas con el Eterno, para que tengas una relación con el Eterno. Esa es la razón, si lo queremos pensar como razón. Esa es la razón de los mandamientos de la Torah, ¿no? Y entonces, pensado eso de la Torah, ¿no? Que todos los mandamientos están para que yo tenga una mejor relación con el Eterno. Quiere decir que una idea en que yo piense una razón por enojarme, una emoción que ya de por sí es negativa y va a traer influencia negativa a lo que haga o a lo que piense, pues habría que ver si tengo la razón, ¿no? Y en la pregunta están poniendo, ¿no? Ok, hubo una acción, un problema, algo, una interacción con otra alma que causó que yo me enojara. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué te enojas con la otra alma? ¿O por qué te enojas con el mundo? Si lo que pasó lo causaste tú. Tendrías que estar enojado con ti mismo. Porque todo lo que pasa en el mundo, todas las cosas que vemos en el mundo y pasan en el mundo, están hechas así este mundo por el Eterno, en un mundo de causa y efecto, para que yo aprenda. Entonces, quiere decir que todas las cosas que pasan porque yo las causé. Hice yo algo para que pasara eso. Y la Torah es muy específica en eso, ¿no? Tú haces algo y vas a causar que haya una bendición. Haces otra cosa y vas a causar que haya una maldición. Ok, vas a causar una acción, ya sea buena o mala o como la quieras ver. Va a haber una corrección si es necesario, pero va a haber una respuesta del sistema. Pero entonces quiere decir que todo lo que pasa en este mundo lo puedes ver como respuesta del sistema a lo que tú hiciste, a lo que tú estás haciendo, a lo que estabas pensando, a lo que habías hecho, a lo que no corregiste, a lo que te olvidaste y nunca corregiste o no piensas corregir porque piensas que tú estás bien y no piensas corregir. Pero pues esas acciones causaron una consecuencia y esas consecuencias te van a alcanzar y te van a llegar pues el resultado de la consecuencia. Y ese resultado pues es el que estás diciendo, pues ese causó que me enojara.
Pues sí, pero pues te deberías de enojar con ti mismo porque en realidad todo eso tú lo causaste, ¿no? Realmente tendrías que estar enojado con ti mismo y decir por qué no corregí a tiempo, por qué no me fijé en lo que dijo el Eterno, por qué no puse atención, por qué a lo mejor sí oí, pero me entró en un oído y me salió del otro. No quise hacer lo que había que hacer para corregir. Claro, ahorita que llega la consecuencia y llegan estos efectos de la consecuencia, pues ya causaron que me enojara. Pero me estoy enojando incorrectamente con el mundo o con otras almas o con Dios. Hay quien se enoja con Dios, ¿verdad? Dios es el culpable de todo. Cuando en realidad nosotros mismos somos los culpables de lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa. Cuando en realidad, cosa que nos pasa, deberíamos estar fijándonos y analizando lo que pasó. Oye, ¿qué me quiere enseñar el Eterno con esto que pasó? Porque esto que pasó yo lo causé, yo hice que pasara esto. Y entonces quiere decir que el Eterno está respondiendo con una enseñanza para que yo aprenda, para que yo corrija, para que quite el mal de mí o ya no cause más mal, o sea, una mejor persona, una mejor alma, ¿verdad? Llegue a este nivel de rectitud, de corrección que se necesita. Pero entonces quiere decir que, pues, en este caso del enojo, pues te deberías de enojar contigo mismo porque tú causaste el asunto. Y ahora, en esos términos, ¿tienes razón de enojarte contigo mismo por no hacer nada? ¿Por no poner atención? ¿Porque te dio flojera? Obviamente el texto de la Torah es un texto diseñado para corregir nuestras almas. Y ya pensando cómo está el asunto, ¿no? Pues a lo mejor sí deberíamos estar enojados con nosotros mismos, ¿verdad? Porque no pusimos atención. Pero pues también tengo que pensar que el enojo es una emoción que normalmente modifica mis acciones y hace que las acciones sean diferentes a como yo las pensaba, ¿no? No es lo mismo caminar contento, ¿no? O caminar pensativo a caminar enojado, ¿no? Cuando caminamos enojados es cuando pasan los accidentes, cuando pasan cosas. Ya la emoción es negativa. Y claro, no es la única emoción negativa, ¿no? Porque obviamente pues nos están diciendo que hay emociones, ¿no? Como la codicia, la envidia, el odio, ¿no? Pues que te van a llevar a lados negativos y que te van a llevar a hacer cosas que ni pensabas, ¿no? Emociones así como la envidia, ¿no? O el no poder entender la envidia, ¿no? Pues es lo que llevó a Caín a matar a Abel, pero no era su intención. Su intención no era matarlo, ni pensaba que se fuera a morir. Pero la emoción lo llevó a esos extremos, ¿no? Y entonces, claro, estas emociones son las que tenemos que controlar, ¿no? Las emociones afectan el cómo hacemos las cosas.
cómo vamos a actuar, cuál va a ser la intención de nuestra acción, ¿no? Por ahí estoy viendo que hicieron una pregunta en el sentido de que si el abuso es una emoción. Ok, el abuso ya es una acción que puede estar controlada por una o más emociones negativas. El abuso es una acción. Estás abusando porque puedes hacerlo, pero porque estás pensando que no te va a pasar nada, que no hay consecuencia, que tú controlas el asunto, que estás en lo correcto, y que además puede haber emociones involucradas, ¿no? Enojo, ira, miedo, porque la misma acción puede estar generada o puede surgir de diferentes emociones, ¿no? Porque puedes hacer una acción por creerte el poderoso, ¿no? Por vanidad o por miedo, o ya estés pensando en algún placer que te causa hacerle daño a los demás. O sea, ya hay, por supuesto, en el tema de las emociones, ¿no? Muchos problemas que se generan en el asunto de la emoción con el pensamiento. Pero obviamente el abuso es una acción, es ya llevar una acción que quiere decir que la acción siempre tuvo un componente de pensamiento y un componente emotivo, de emoción. Uniste la emoción con el pensamiento, ¿no? Y creaste una intención, y esa intención maneja a la acción final. Un asunto así como el que preguntan, el abuso, pues es ya una emoción o unas emociones mal llevadas, el lado negativo, que pueden influenciar el lado del pensar, porque pues, quiere decir que normalmente pasa eso, ¿no? Hay tanta emoción que hiciste algo que al final vas a decir, no lo pensé, ¿no? No sé cómo le hizo esta emoción para pasarse mi inteligencia, ¿verdad? Mi proceso de pensamiento. No lo pensé. No pensé que fuera a pasar esto, ¿no? No pensé que eso tuviera esa consecuencia. Pero pues entonces, obviamente hay un nivel, ¿no? Hay un nivel de arriba, ¿no? Que viene el nivel de la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Todo este asunto de pensar las cosas. Pero pues el nivel más bajo es el nivel emocional, y el nivel emocional puede ser tan fuerte que quites el pensamiento. Por supuesto, la conexión divina, la conexión con el Eterno está arriba del pensamiento, ¿no? Y entonces cuando haces algo, pues quitaste la parte de Dios o la conexión divina o lo correcto que viene de arriba, quitaste la parte del pensamiento y ya no piensas, y se te olvidaron todas las lecciones de sabiduría y de moral y de hacer lo correcto, y ya llegas al lado emocional, y del lado emocional pues ya bloqueas las emociones que no quieres y amplificas las emociones que te estén llevando a hacer una acción correcta, y después haces la acción por pura emoción, ¿no? Y es
es este problema de no poder controlar las emociones. Y obviamente pues de eso se trata este libro, de poder controlar las emociones. Quiere decir que un exceso de emociones siempre es malo, y tampoco puedo no tener emociones, ¿no? Las emociones están ahí, siempre las voy a tener, pero las tengo que tener controladas, ¿no? Puede pasarte algo en que, ok, pasa algo, una interacción, y hay siempre la parte emocional y hay la parte de pensamiento. Y puede haber una interacción, alguien puede decir algo y tú puedes pensar, ok, tiene razón o no tiene razón, y tú tendrías que controlar tu emoción para poderle comunicar a la otra alma la información correcta, ¿no? Oye, tienes razón por tal información, o porque dice esto en la Torah, o por lo que sea, ¿no? Por ahí hay unas historias del Zohar, ¿no? En la que sugiere que en el mundo por venir, ¿no? Que ya no es igual a este mundo, ¿no? En este mundo un alma tiene una opinión o una interacción, y tú podrías tener otra, ¿no? Y tú podrías pelear por decirlo así, ¿no? Podrías decir tú sí, que yo sí tengo la razón y el otro no, ¿no? Y entonces ahí ya entra la emoción, ¿no? El control de la emoción, porque si te emocionas demasiado, pues por mucho que tengas la razón, pues ya vas a llevar a otras emociones al asunto, y a lo mejor pierdes el poder expresar el por qué tenías la razón, pero porque pusiste mal la emoción. Y esta historia del Zohar, que ahorita me estoy acordando, lo pone que en el mundo por venir va a pasar al revés, ¿no? Que cuando estás tú, digamos, poniendo opiniones con otra alma, es algo que están poniendo una opinión, en el momento en que tú sepas que la otra alma tiene razón, entonces tus emociones y todo lo que vas a decir va a ser en el sentido para darle razón a la otra alma. Así como aquí lo haces para ti mismo, para darte razón a ti, allá estarías peleando porque la otra tiene razón. La otra alma tiene razón, y estarías ayudándole, por decirlo así, a dar todas las razones reales por las que la otra alma tiene razón en lo que dice, ¿no? Estarías en el modo del prójimo primero, antes que el ego. Pero pues todavía no estamos en esos modos, ¿no? Y entonces habría que entender que a veces no es que haya una razón específica, porque primero deberíamos de fijarnos en las instrucciones que nos da el Eterno, en el que muchas veces, para evitar conflicto, pues simplemente no te pones a discutir ciertas cosas, ¿no? No necesariamente tienes que demostrarle a todo el mundo que tienes la razón, ¿no? O que las otras almas no la tienen, sino simplemente se trata de aprender en este mundo cuál es la respuesta correcta,
en el sentido a la acción correcta que se debe de hacer. Y hay veces que la respuesta correcta es quedarse callado, ¿no? No es que le des la razón ni que no se la des, sino simplemente dejas que el Eterno sea el que responda a la pregunta, no tú. Y esos asuntos en el que a veces inmiscuimos de más, llevamos más el lado emocional que el lado de la razón, que el lado de la inteligencia, que el lado de la sabiduría, ¿no? No le quiero llamar razón porque no necesariamente tenemos la razón, ¿verdad? Simplemente tenemos una idea y tenemos que averiguar si esa idea es igual a la idea que tiene el Eterno de lo correcto. Pero en este mundo tenemos el problema de las emociones. Y a veces la paciencia o la benevolencia, ¿verdad?, faltan para muchas decisiones. Y ese es el asunto de este mundo, que tenemos que entender que estamos lidiando con actuar en este mundo que siempre va a ser la acción incluido con la intención, y la intención siempre tiene atrás las emociones. Y entonces, ¿qué tenemos que saber? Controlar nuestras emociones, ¿no?, para llevar a buen término nuestras acciones. Y nuestras acciones definen cómo está nuestra relación con el Eterno. Y entonces, esa es una cosa que hay que entender, ¿no? Que podemos ir aprendiendo todos juntos, pero pues al mismo tiempo no sabemos nada. Y hay que ser humilde en ese sentido, en que realmente el único que sabe todo, que podría dar razones para todo, es el Eterno. Y normalmente, cuando nosotros como humanos discutimos sobre razones, es que atrás está la emoción. Y muchas veces ya el hecho de discutir algo con emoción, ¿no?, quiere decir que a lo mejor no tenemos la razón. Y esos asuntos son los que habría que analizar por cada cosa que hacemos, ¿no? Si estamos haciendo una acción negativa, darnos cuenta que estamos haciendo algo negativo y darnos cuenta que eso que estamos haciendo no nos beneficia para nada, porque va a traer consecuencias, y que tenemos que corregir, y que tenemos que aceptar que estamos mal. Y pues la verdad, si se trata de compararnos con el Eterno, siempre los que estamos perdiendo somos nosotros, o los que estamos mal somos nosotros, porque no entendemos al Eterno. Esa es la verdad. Es
un viaje interesante por el desierto, aunque en esta porción realmente nada más estamos en los preparativos, ¿verdad? Apenas nos estamos preparando para salir de viaje por el desierto. Y son todos los preparativos que no se te debe de olvidar llevar el tabernáculo, ¿verdad? No se te debe olvidar que vas por el desierto y lo primero que cargan los levitas es el tabernáculo, ¿no? La conexión con el Eterno. Y parece que a veces salimos al desierto y se nos olvidó el tabernáculo y todos los sacerdotes y los levitas y todos los dejamos quién sabe dónde, en el último campamento, ¿no? Salimos al desierto sin nada. Y obviamente toda la historia está en este sentido, ¿no? Vas a ir al desierto, vas a viajar en el desierto. Tienes que llevar un orden y primero va el tabernáculo, que es la conexión con el Eterno. Y luego van todas estas partes de tu alma, ¿no? Los sacerdotes y los levitas, y luego las tribus, ¿no? Va todo el campamento. Y al final, pues ya lo que sacaste del campamento, pues ahí lo llevas como arrastrando, ni modo, lo saqué del campamento, pero ahí va, ¿no? Y así debería ser el camino al desierto. No olvidarnos del Eterno. No olvidarnos del tabernáculo. De conectarnos con el Eterno. No olvidarnos quiénes somos. Cómo están nuestras emociones. ¿Por qué no van ordenadas en el viaje? Porque parece que pues a veces vamos en el viaje, ¿no? Y es un desorden. Todo lo llevamos mal. Primero las emociones y primero las emociones malas y primero los pensamientos malos y no lo podemos poner en orden. ¿Y dónde quedó el tabernáculo? ¿Quién sabe? ¿Y dónde quedó el Eterno y la conexión con el Eterno y mi relación con el Eterno? ¿Quién sabe? Primero lo que yo quiero, primero lo que yo deseo, primero lo que me importa. Y ese es ahí donde no fallamos en este orden que están poniendo aquí, ¿no? Primero debería ser el Eterno, la conexión con el Eterno, la instrucción del Eterno, lo que nos dijo que teníamos que hacer. Y claro, ponen los ejemplos, las parábolas, ¿no? Y a veces no somos capaces de ser humildes, de escuchar, de ver todo lo que está pasando y hacer lo correcto. Y eso es de lo que se trata esta preparación para viajar en el desierto. Que sí me tengo que fijar cómo voy viajando, con qué orden voy, cómo voy llevando las cosas. El lado emocional nos afecta mucho. Y claro, está saliendo el tema porque se puede convertir en un problema, ¿no? El que yo quiera cosas es que ya la emoción cambió mi pensamiento, ¿no?
ya no estoy siguiendo la instrucción, no estoy siguiendo lo que quiere el Eterno, estoy pensando en lo que yo quiero. Y obviamente pues estoy pensando en el placer, en lo que voy a recibir, en lo que me va a gustar, en la emoción de hacer lo que yo quiero, de que yo quería hacer eso, ¿verdad? Pero entonces ahí me estoy dejando llevar por las emociones. Y por eso ponen tanta importancia en poner en orden todos los tribus. En que todas las tribus deberían de tener la misma ofrenda, deberían de estar igual, ninguna debería de valer más que la otra. Y ese es el problema. Que cuando analizamos nuestras emociones, hay emociones muy importantes para nosotros. Una emoción como placer o como lo que a mí me gusta, la emoción que eso me causa es puede ser que eso maneje mi vida. Me dejo llevar por una emoción, por el placer que me dio hacer lo que a mí me gusta. Y no puedo pensar en un mundo diferente en donde yo no haga lo que a mí me gusta. Por supuesto, estoy cegado por la emoción. Y obviamente la Torah trae orden a mi vida, ¿no? En donde las emociones van a ser todas igualitas, ordenadas, ¿verdad? En donde el punto principal va a ser la conexión con el Eterno, la relación con el Eterno. No estoy pensando en nada de mí mismo. Y por eso en muchas temáticas de Kabbalah pues se trata de este asunto de quitar el asunto del ego, ¿no? Porque es lo que te distrae. Lo que está enseñando el Eterno es que te deberías de enfocar en seguir pues esta instrucción que va enfocada en hacer el bien a los demás, beneficiar a los demás y crear una buena relación con el Eterno, crear una conexión con el Eterno. Todo lo demás, eso que tú quieres, es probable que sí lo obtengas, pero si llevas bien este camino. Pero si estás pensando primero en lo que tú quieres, es otro camino, es un camino amargo, como lo llama la Torah, es un camino de dolor, es un camino de angustia, de sufrimiento, y quiere decir que en eso convertiríamos la vida en este mundo. Pues tristemente es lo que en muchos han convertido su vida, ¿no? En un camino de dolor y sufrimiento y angustia y no saber por dónde ir, porque no han puesto orden, porque no han entendido que la relación con el Eterno es lo más importante, esta conexión con el Eterno. Claro, eso venimos a este mundo, a aprender eso, que no somos solo nosotros, que alguien nos creó, que hay otras almas en este mundo, que son importantes las otras almas en este mundo y que es importante la relación con el Eterno. Y es lo que venimos a aprender. Y pues en este libro, en el modo en que está, ¿no? Pues es más fuerte el poder
enfrentar estas realidades, darse cuenta quiénes somos y lo que estamos haciendo mal en este mundo y lo que tenemos que corregir. Y pues el Eterno nos puede ayudar, ¿no? Y esa es una de las secciones de esta porción, ¿no? El podernos conectar con el Eterno. Que hay una parte de nosotros, llamada los sacerdotes, ¿no? Que quiere esa conexión con el Eterno, ¿no? Y buscar esa conexión y alimentarnos de la luz de esa conexión nos puede ayudar a salir de este mundo de lo dolor y angustia y sufrimiento. Un mundo que está así porque nosotros lo estamos causando, porque no estamos entendiendo la relación con el Eterno. Pidamos ayuda al Eterno, que nos ilumine la luz del Eterno. Justamente en esta porción, como decía, está la bendición sacerdotal, ¿no? Que es para que esa parte del alma que está conectada al Eterno entienda que hay solución para todo lo que pasa en este mundo. Siempre te puedes arrepentir, siempre puedes regresar a la conexión, siempre puedes corregir. Y siempre la conexión me puede alimentar. Conectémonos con el Eterno, regresemos a Él, aceptemos nuestros errores, corrijamos lo que hicimos mal. Y dice esta porción que nos conectemos con el Eterno y recibamos la bendición del lado de esa parte de nosotros que se mantiene conectado. Yevarejeja Yehová veishmereja. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Yisa Yehová panav eleja vikuneka. Que haga resplandecer el Eterno su faz en ti y te ponga gracia en ti. Yisa Yehová panav eleja. Levante el Eterno su cara hacia ti. Veyasam leja shalom. Y te otorgue a ti paz. Recibamos la paz del Eterno. Esa paz de tener todo en orden. De no tener pendientes por corregir, de no tener problemas que causamos, de no tener asuntos inconclusos que no hemos aceptado la culpa y la responsabilidad. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos todas estas lecciones. Te alabamos
y te seguiremos, Señor, en este camino de aprendizaje. Amén. Que el Eterno nos acompañe y nos ilumine diario. Que tengan muy buena semana. Shalom.